Bueno, bienvenidos. En este espacio vamos a charlar un poco del texto Regulaciones y Autonomías en las organizaciones de Fernando Isuani. El trabajo indaga sobre la construcción de las regulaciones en las organizaciones, su relación con el poder y la resistencia ejercida por la autonomía de sus miembros. El autor lo que hace es explicarnos cuál es el origen, cómo comienzan las regulaciones dentro, cómo se construyen las regulaciones dentro de una organización. La estructuración organizacional y el origen de las regulaciones. Esto es muy importante, ya venimos charlando sobre lo que es la estructura o la estructuración de las organizaciones, ¿sí? Bueno, las organizaciones, en la búsqueda de sus objetivos y el desarrollo de estrategias, estructura sus procesos y estandariza sus actividades. De esta forma se despliegan relaciones sociales y dispositivos técnicos. Vamos a hacer un parate. Recuerden que estamos también bajo el paradigma de alguna manera de los sistemas abiertos, en donde de alguna manera también las estructuras organizacionales, la forma en que se divide la organización, tiene alguna relación con el contexto, ¿no? Las organizaciones se dividen para poder absorber mejor el ambiente y resolver determinados problemas, ¿no? En esta estructuración o división de la organización van apareciendo unidades de trabajo, van apareciendo puestos de trabajo, la organización se estructura de manera vertical a través de garantías, también se estructura de manera horizontal porque los procesos que atraviesan las diferentes funciones organizacionales también tienen determinadas estructuras, procesos y estandarizaciones. De esta forma se despliegan relaciones sociales y dispositivos técnicos. También es un poco la idea del paradigma de Isuani, esta idea de además de ser sistemas, las organizaciones son sistemas sociotécnicos, ¿no? En donde aparece la complejidad social, por un lado, y también la construcción de diferentes tecnologías, técnicas, que conjuntamente con la acción social de cada organización, con estas relaciones sociales, intentan alcanzar los diferentes objetivos. Como consecuencia, la organización refleja estos procesos a través de su tamaño, su tecnología, sus relaciones de poder, entre otras características. Esto lo vimos o lo vieron con Minzer, esta idea de que la estructura organizacional tiene una relación con, primero por un lado, con el diseño organizacional, que ya vamos a ver en un segundito, pero también tiene una estructura que está de alguna manera supeditada o influida por el ambiente, ¿no? Entonces, la tecnología que desarrolla, su tamaño, las relaciones de poder tanto internas como externas y otro tipo de características que son de tipo muy estructurales, están de alguna manera influenciadas también con el contexto. Por otra parte, a través del diseño organizacional se configuran gerencias, departamentos y unidades técnicas para que permitan lograr los objetivos delineados, ¿no? Es decir, tenemos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el ambiente que influye en la estructuración de la organización, pero por el otro lado también tenemos el diseño, ¿no? El diseño que es un cálculo, ¿no? El diseño es una elucubración, es decir, bueno, me enfrento a la construcción de una determinada organización, ¿sí? Obviamente sabemos que esta construcción se hace de manera dialéctica, histórica o historiográfica, con diferentes tensiones. La organización se va reconstruyendo. Sin embargo, un punto antes de arrancarla o aún la organización en marcha, teniendo la organización en marcha, uno puede detenerse a repensar la organización, a rediseñarla o a diseñarla, ¿no? Entonces, la estructura también, no solamente, o sea, la estructura de la organización no solamente está supeditada no está supeditada solamente por el ambiente, sino también por aquel diseño organizacional que aquellos que la conformaron llevan adelante, tanto en la etapa inicial de la organización o en algún otro punto que se hayan detenido a pensar el diseño de la organización, el rediseño
y diferentes estrategias para diseñar la organización. Eso, bueno, tal vez lo hayan visto en otra materia que tiene que ver con la reingeniería, el ciclo de vida. Bueno, hay un montón de técnicas para volver a rediseñar una organización. Los grados de autonomía. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, ahora ya tenemos una primera parte en donde ya conocíamos lo que es una estructura organizacional, en donde la organización se divide en unidades, ¿no? Un poco, de alguna manera, no explicita cuáles son las unidades que el autor Swanny no explicita cuáles son las unidades, pero nosotros podemos pensar en gerencias, espacios de coordinación, puestos de trabajo, procesos, ¿sí? Diferentes espacios donde confluyen unidades, como decía recién, compuestas por grupos de personas que tienen también un objetivo particular dentro de esa unidad, ¿no? Existe un objetivo de la organización, pero también existen diferentes objetivos particulares que se agrupan en estas unidades también, ¿no? Y a la vez también existen, obviamente, objetivos individuales, ¿no? Esto es importante. Las unidades estructurales, obtienen determinada capacidad de autonomía en función de esta idea de, esto es muy potente en la administración, esta idea de que, bueno, existe un contexto incierto y en la medida que algún integrante de la organización pueda controlar la fuente de esa incertidumbre, tendrá más poder en la organización, ¿sí? Supónganse, el caso más típico es el de compras, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un insumo muy importante, eso nos genera mucha incertidumbre porque lo necesitamos en tiempo y en forma y con determinada calidad, muy probablemente esa es una fuente, ¿no? Una fuente de incertidumbre. ¿Cuál es la fuente de incertidumbre? Bueno, no saber si, o tener la incertidumbre o la preocupación de que ese insumo no llegue en las condiciones que uno lo necesita, ¿no? Pero puede ser que el departamento de compras maneje algún tipo de información extra en la cual pueda llegar a de alguna manera controlar este tipo de incertidumbres, es decir, conoce a los proveedores que no solamente conoce a un proveedor, sino que conoce a más de uno, y el contacto de esos proveedores lo tiene el departamento de compras, con lo cual maneja la fuente, en algún sentido maneja la fuente de incertidumbre, es decir, bueno, por lo menos la maneja en mayor medida que la organización en total, es decir, manejar una fuente de incertidumbre, nadie va a manejar una fuente de incertidumbre el 100%, ¿no? Pero sí tiene relativamente, ¿no? En una posición relativa, tiene mayor control que los otros integrantes de la organización, y eso le otorga más poder, y con lo cual también puede conseguir mayor autonomía, con lo cual puede conseguir una mejor estabilidad en la organización, inclusive mejores presupuestos, bueno, todas aquellas cosas que hacen que un grupo determinado la pase mejor que otro en la organización, ¿no? Adosado a esto existe la menor o mayor capacidad de sustitución de esta capacidad, es decir, le pueden sustituir esta capacidad. Bueno, si la organización no puede sustituir a ese grupo que tiene la fuente, que tiene algún control sobre la fuente, evidentemente ese grupo va a tener más control y va a tener más autonomía todavía. Y la mayor o menor centralidad de la organización, de qué se trate. Si la organización logra ser más centralizada, obviamente que va a tener esa unidad va a tener muchísima menos autonomía que una descentralizada, ¿no? Muy bien, acá aparece esta idea de autonomía y Uswani coloca el foco en el control de la fuente de incertidumbre, ¿no? Bueno, acá aparece otro elemento importante que denominamos la coordinación. La coordinación es un elemento fundamental y tal vez podría llegar a ser uno de los motivos por los cuales aparecen las regulaciones dentro de las organizaciones, ¿no? Hay dos motivos por los cuales se debe coordinar desde este punto de vista de Uswani. Por un lado, evitar esta disputa de poder, evitar que alguna unidad tenga demasiada autonomía, ¿sí?, generando algún tipo de anarquía dentro de la organización, pero a la vez también puede establecer mecanismos de integración
que procuran la no duplicación de las actividades mejorando la eficiencia, ¿no? Entonces hay cuestiones de poder por un lado y cuestiones de eficiencia por el otro dentro de la coordinación. Las organizaciones tienen este proceso, ¿no?, de división e integración, ¿no? Se dividen para absorber el ambiente, pero también luego deben integrarse porque son un sistema, ¿no?, un sistema único. En ese sentido, las unidades no trabajan de manera plenamente autónoma en la medida que se desenvuelven en un plano de integración que regula sus actividades, ¿sí? Y aparece lo que se denomina una tensión entre la autonomía, el proceso de autonomía, y la coordinación, y podemos ya hablar de las diferentes regulaciones que aparecen, porque coordinar implica en algún punto colocar regulaciones, ¿sí? Las regulaciones son un producto endógeno y exógeno a la vez. Endógeno ya pudimos ver, ¿no?, la tensión, esta dialéctica, tensión, historización de la organización, esta construcción, ¿no?, que se va dando, este devenir que se va dando en la organización, en donde se van construyendo determinadas regulaciones en la medida que la tensión entre coordinación y regulación y autonomía se va desplegando, ¿no? Pero también es importante destacar que las regulaciones también son productos exógenos, es decir, que nos son dadas, o de alguna manera las organizaciones absorben regulaciones que son del entorno. Y Suoni, en este caso, se introduce el concepto de instituciones, ¿no? Vamos a hacer una pequeña definición de instituciones. Yo no sé si ustedes en la carrera lo han visto todavía. Muchas veces lo que se hace se emparenta el término organizaciones con instituciones. No son lo mismo, si bien tienen muchísima relación uno con otro, ¿no? Digamos que el estudio de las organizaciones viene del estudio del management, viene del estudio de la administración particularmente, ¿no? Si bien es una subdisciplina de la economía, o una disciplina dentro de la economía, una rama dentro de la economía, no le vamos a bajar el precio, está bien enfocado, ¿no?, bien enfocado en ese espacio, ¿no?, el estudio organizacional, la sociología de las organizaciones, la administración, bueno, ese tipo de disciplinas que estudian las organizaciones. En cambio, las instituciones, si bien también todas estas disciplinas que estudian las organizaciones estudian las instituciones, tienen un desarrollo más marcado en los estudios económicos más heterodoxos, ¿no? Esto implica que los que han estudiado de manera muchísimo más profunda el concepto de instituciones son los economistas. Y vamos a hablar un poquito de eso para tratar de traerlo al campo del estudio organizacional, y comentarles lo siguiente, ¿no? Las instituciones, digamos que los economistas que no encontraban espacio en la ortodoxia, ¿no?, o en la escuela clásica de la economía, fueron buscando otros elementos para explicar cómo funcionaba el sistema económico, cómo funcionaba la conducta de los diferentes agentes de la economía, ¿no? Recuerden que a mitad del siglo XIX la economía pega un giro en donde se preocupa mucho por la forma, por la conducta de los agentes económicos, dándole un carácter muy racional, ¿no?, dándole un carácter económico, es decir, que los agentes económicos actúan con determinada racionalidad económica, ¿no? Obviamente que todo esto, como todos los paradigmas clásicos de las diferentes disciplinas y ciencias, la economía no fue la excepción, y hoy en día obviamente que está totalmente en disputa esta idea, ¿no? Es decir, los agentes económicos funcionan de diferentes maneras. El hombre es un hombre económico, es un hombre político, es un hombre administrativo.
No, es muchísimo más complejo que todo esto, ¿no? Y uno de los elementos que los economistas han encontrado para tratar de entender estas conductas humanas son justamente las instituciones, que en definitiva las instituciones son reglas de convivencia que pueden existir dentro de una determinada sociedad, ¿no? La metáfora de las instituciones vendrían a ser las reglas de juego en algún determinado deporte, ¿no? Supongamos el vóley, nosotros vamos a jugar al vóley y tenemos una cancha delimitada, tenemos la red con determinada altura, ¿no? Esas son reglas formales que hacen que dentro de ese juego social, o el juego de vóley, ¿no? Los jugadores tengan determinadas reglas a qué atenerse. Por eso empecé con el tema de la preocupación de los economistas sobre la conducta de los agentes económicos, ¿no? Las instituciones explican mucho, ¿no? Obviamente esto llevamos al campo de la sociedad concreta, ¿no? De cualquier sociedad concreta, y aparece la idea de las leyes, ¿no? Las leyes como instituciones. Las leyes son instituciones, ¿no? En este sentido. Pero son instituciones formales, escritas y explícitas, pero también existen otro tipo de instituciones. Por ejemplo, la educación. La educación es una institución en donde cada sociedad, de alguna manera, además de tener instituciones formales, la educación, porque tiene reglas, tiene formas que cada sociedad desarrolla, y para el desenvolvimiento de la práctica de la educación, para la transferencia de educación, pero también existen otro tipo de prácticas que están legitimadas por la sociedad y que también se convierten en instituciones, ¿no? Vamos otra vez al ejemplo de el juego de vóley. En ningún lado dice que un jugador no puede cantar todo el tiempo que está jugando, ¿no? Pero yo no he visto nunca que nadie en un juego de vóley otro deporte se la pase cantando, bueno, porque molesta al otro. Es una conducta que no está legitimada, ¿no? No está legitimada de alguna manera. Y eso constituye también una determinada regla, ¿no? En la sociedad también existen instituciones que se transforman en valores, podemos llamar estos valores sociales, que hacen que nuevamente, ¿no? La sociedad, agentes económicos tengan determinada conducta porque se llevan por los valores, están regidos por los valores que esas instituciones derraman, ¿no? Entonces, esto, bueno, hoy lo estamos viendo, ¿no? Hoy está en la discusión, más allá de la discusión sanitaria, tenemos una discusión sobre una institución muy importante que es el colegio, ¿no? Es decir, ¿qué se está jugando, ¿no? Sobre esto de clases presenciales o clases virtuales, ¿no? Bueno, se está jugando la institución educativa en donde no aparece un quiebre, ¿no? Un conflicto sobre los valores, es decir, estamos los que opinan que las clases presenciales deben darse sí o sí, pese al contexto de la pandemia, y los que opinan que hay que resguardarse, están de alguna manera discutiendo sobre esos valores que genera la institución escuela, ¿no? Entonces, esto es muy rápido, la definición de institución es muy rápida, ¿no? La relación que existe entre las instituciones y las organizaciones, por eso a veces se las confunde mucho, es que de alguna manera las que llevan adelante los valores que está inmerso dentro de las instituciones son las organizaciones, ¿no? Vamos otra vez al ejemplo de la educación, ¿no? La educación es una institución. ¿Quién lleva adelante esas instituciones, esos valores que derraman las instituciones? Bueno, en el caso de esta discusión, lo lleva adelante el colegio, ¿no? El colegio es el que de alguna manera hace que estas instituciones, que están en un plano bastante abstracto, ¿no? Las instituciones siempre están en un plano bastante abstracto, más allá, por ejemplo, las leyes, si bien están escritas, son concretas,
necesitan una organización que la lleve adelante, porque la ley sola no hace nada, ¿no? Se necesita todas las organizaciones de la justicia para llevar adelante esas instituciones que son las leyes. En la educación pasa lo mismo, ¿no? Se necesita un colegio, en este caso para recortar, para no poner todo el sistema educativo, se necesita el colegio que de alguna manera pueda establecer, pueda concretar, ¿no? Pueda llevar a la práctica esas instituciones que son en definitiva valores sociales, ¿no? Entonces esta es la relación, y lo que Isuani, a través de otro autor que se llama Schwarzen, lo van a ver contar en el texto, lo que hace es traernos este concepto de instituciones como reglas que atraviesan las organizaciones, es decir, las regulaciones ya no se dan solamente de manera interna, sino que las instituciones también regulan las organizaciones, ¿no? A este concepto Schwarzen, que lo toma Isuani lo toma en Schwarzen, lo denomina atravesamiento, ¿no? Schwarzen va un poco más allá y dice que también existe lo que se llama la transversalidad, que es la forma en que las organizaciones filtran de alguna manera o ponen en juego, ponen en tensión también sus propios valores para concretar las instituciones. Pero esa parte no los quiero marear, sino que ese atravesamiento institucional de las organizaciones es lo que hace que aparezcan también regulaciones dentro de la organización. Esto es lo importante, este es el elemento exógeno. El elemento exógeno de las regulaciones en las organizaciones son ni más ni menos que el atravesamiento institucional en las organizaciones. Acá está el concepto de atravesamiento, ¿no? El concepto de atravesamiento, Schwarzen, refiere a la posibilidad que las instituciones de una sociedad en influir en la determinación de determinados valores dentro de la organización. En efecto, las organizaciones se encuentran afectadas por las instituciones que las atraviesan, desarrollando determinado tipo de conductas, valores y legitimaciones. Por otra parte, las instituciones establecen regulaciones en la sociedad, pero también dentro de las organizaciones. Este principio es el que da la característica exógena a las restricciones y regulaciones, ¿no? Existen tipos de regulaciones formales dentro de la organización. Ahora estamos dentro de la organización. Hay informales, y también podemos expresar que las formales son explícitas, codificadas, es decir, están escritas por lo general. Y las informales son de alguna manera son explícitas, es decir, están legitimadas por una práctica social dentro de la organización, ¿no? La función de las regulaciones, como se ha expresado, confiere cierto grado de integración a las unidades dispersas de la organización. Esta es la función principal. Como sistema, las organizaciones pretenden desarrollar un equilibrio que mantenga el sistema en buena salud. Esto lo estuvimos expresando, ¿no? Estamos dentro de la teoría de los sistemas, y el concepto de equilibrio es muy importante. En este sentido, no basta que con la existencia de las regulaciones, estas deben ser comprendidas y legitimadas por los miembros de la organización. Esto garantiza la autorización del sistema, ¿no? Bueno, acá lo van a ver en el texto cuando lo lean, o si ya lo leyeron. Aparece la idea, aparece un texto que se denomina El actor y el sistema, lo introduce Isuani, que es de Crozier, que es un sociólogo francés, que estudia también los fenómenos organizacionales y expresa, muy resumidamente lo vamos a decir, muchas veces aquellos conflictos que aparecen en la organización. En este caso lo colocamos en términos de tensión entre regulación y autonomía. Parece que de alguna manera van a destruir la organización, el sistema, ¿no? Y lo que dice Crozier es que actores y sistemas están muy imbricados, y los actores que están inmersos en un determinado conflicto de alguna manera juegan un proceso de autoorganización en el cual siempre se preserva el sistema como fuente de ingresos para los diferentes miembros de la organización, o otro tipo de beneficios que genera la organización, ¿no? Una organización sin fines de lucros, tal vez que puede generar algún proceso de autoestima para los que están dentro de la organización, puede generar
grupos de pertenencia, no solamente tiene que ver con el ingreso, ¿no? Es decir, que los actores dentro de un conflicto muchas veces, entre comillas, se las arreglan para que ese conflicto, estas tensiones, no llegue, es decir, no llegue la sangre al río, para decirlo de alguna manera, en un proceso sistémico, ¿no? Y orgánico. Esto no se da de manera explícita, sino que el propio funcionamiento del sistema, con sus retroalimentaciones, ¿no? Con su feedback, hace que los actores, si bien pueden poner en juego alguna parte del sistema, no lo ponen en su totalidad, ¿no? A veces esto es lo que implica que no hay que tenerle miedo al conflicto, es parte del desarrollo organizacional, y no significa que algo se estuvo haciendo mal el hecho de que pueda existir este tipo de conflictos o tensiones dentro de la organización. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá el texto de Isuani.